4 veces. Para tú tienes... ¿Tú no quieres coger? No, dinero así no me gusta comer. Ayaw niya kunin. ¿Por qué tú no quieres coger? Así. Naghahanap kami ng buko na isang araw, buti meron nagdaan. ¿Qué tal? Esto. ¿Qué tal, hermano? Estamos. ¿Solo esto? Ajá. ¿No hay más? No hay más, así que era solamente esto. ¿Solo esto todos? Ajá. Todos son buenos, tiene tu clase, es tu clase. ¿Dónde tú coger esto? ¿Mm? ¿Dónde tú coger? Yo suelo ir a pagar en Bini, cada mañana. ¿En Bini? Ajá. Antes esto todo mucho. Era mucho, ajá. ¿Dónde tu casa? ¿Ah? ¿Dónde tú vives? Vive en Bicui. ¿Bitui? Ajá. ¿Tú andar hasta Bitui? Andando hasta Bicui. Yo suelo pasar todo en cuanto yo salgo aquí. Yo voy a Bicui más. ¿Cómo se llama? Patricio. Patricio. Ajá. Patricio. ¿Cuánto cada uno? Vale, te puedes dejar 3 a mí, como suele pagar. Esto es 1 a 500. 1,500. Como si conocemos, te llevo 1 a 3 a mí. Ito yung tinitinda ni Patricio na buko. Yung buko po dito sa Equatorial Guinea talagang maliliit lang. Hindi kagaya po sa Pilipinas. Yo compro uno ahí, 250. Me venden uno a 250. Tú compras 500. 500. Solamente ganancia de 250 más. Pero Patricio, tu casa lejos está aquí. Mi casa está lejos. Está lejos. Está lejos. Está Bitui. Está en Bicui. La verdad. Ah, así hablo. Así, ahí lo vive. ¿Dónde tu mujer? Mi mujer está ahí en casa. Está en casa. ¿Cuánto tus niños? 2. 2 niños. Ajá. Van en la escuela. ¿Cuántos años tus hijos? Cada uno tiene 6. 6. Pero cada día tú vender. Cada día yo vende, así yo trabajo, cada día yo cobro. ¿Cuántas horas tú andar? Si yo salgo en casa, cosas de las 10. Ajá. Yo por andar algo de 5 horas a 6 horas andando. Ajá. Hay día poco dinero, el día que yo no trabajo mucho. Si yo hago, por ejemplo, 30 pocos, tengo 15,000. 15,000. Después a sacar de cocos. De comer, sacar de pagar también. También. Y yo saco dinero de la casa también, porque yo no soy de aquí. Yo pago la casa. Difícil, ha. Yo pago la casa. ¿Tú pagas la casa? Yo pago la casa 40,000 al mes. Ah, tú pagas 40,000 de Pago la casa 40,000 al mes. ¿Cuántos años tienes? Tengo 35 años. 35 años. Antes que tu trabajo. Mi trabajo soy un atleta. Yo soy alguien que corre mucho. ¿Qué es esto? Los que corren en los países. Antes tú, atlético. Ajá. Ahí mi trabajo. Antes. Antes tú ganar. Antes yo ganaba. Yo voy a los países para ir a hacer competiciones. Tú hacer competiciones. Yo viajar para ir a correr. La verdad. Ajá. ¿Dónde país tú ir? Yo suelo ir a Francia. ¿Dónde? Francia. ¿Francia? Ajá. He ido en Francia, he Ajá. ido en España, he hecho carreras. Sí. Pero ahora no puede hacer carrera. Ahora he venido aquí porque estuve enfermo. Ajá. ¿Tú tienes enfermo? Ajá. ¿Qué enfermo? Yo tenía algo en la barriga. Ajá. Ya terminó, Ajá. que no voy a curar. Ajá. Yo espero que el cuerpo recupere y voy a empezar más. Ajá. Voy a empezar más de correr. La verdad. Ajá. Pero so, maganda ang kanyang buko. Ayan. Maraming sabaw. So, ayan, kasama ko si Bejun. Actually, pumunta kami ngayon ng bayan at may bibiling kami. Tapos, nakasalubong namin itong si Patricio. Yung bawal kasi kaming dito na sumakay sa malapit sa may company. Bawal kasi kami mag-taxi. So, nag-aantay kami na baka merong kaming kakilala na masasabayan or yung company na sasakyan. Kaya dito kami sa kabila na to sumasakay para hindi kita sa camera. Oo. Kaya yun, natutuwa ako dito kay Patricio kasi tuwing nakakasalubong kasi dito na bumibili ng buko, ay kapag nagtitinda ng buko dito sa may part na to, makita mo na nilalakad niya talaga. Minsan, pag nagja-jogging kami, dulce, sabi yan. Dulce, matamis. Matamis daw yun. May time po na pag naglalakad kami,
dito nakikita namin sa may Paseo Maritimo. Ang bahay po niya ay sobrang layo po kung tutusin. Doon po yon sa may pinuntahan namin na bahay nila sa kapatid ni Marisol dati na sabi kong ayoko nang bumalik. Sobrang layo po dito. And then sabi nga niya atleta raw siya dati. Hindi ko alam bakit ano na nangyari sa kanya. Bakit ngayon hindi na siya tumatakbo para sa bansa nito sa Equatorial Guinea. So ngayon nagtitinda po siya ng coco. Pero yung kinikita po niya na 15,000, tapos 1,500 pesos po yun. Tapos yung iba ay kalahati nun halos ay ipinambibili niya ng buko. And then sabi niya na yung kita niya sa araw-araw ay iniipon niya yung iba pambili ng pambayad sa arkila ng bahay, and then pambili ng pagkain para sa kanyang pamilya. So nakakatuwa pa rin na sa kanyang buhay na makita mo na nagkatrabaho pa rin siya para sa kanyang pamilya. Patricio, ¿cuánto es esto todos? Sí, contar cuánto? Oh. Ya son 1,000. Oh, vale, contar todos, ¿ah? Vale. Ahora yo comprar todos. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. Vale, va a faltar solamente uno para hacer servir. ¿O cuánto todos? Puede que sí servir. Falta uno solamente. Falta uno para 3,000. O, todo, ¿cuánto yo pagar? Ya 5,500. 5,500. No puede 3,000. Vale, 3,000 yo quiero ir a descansar en casa. No, solo broma. Solo broma. Ajá. Beljun, tumatawad ako. Tinatawaran ko. Actually, naloloko ko lang. Tingnan ko lang kung ibibigay niya sa akin ang kalahati yung yung presyo. Pero nakakatuwa, 'di ba? Sabi niya, gusto niya raw niya umuwi ng bahay kasi pagod na raw siya kasi maghapon na. Mag-alas 5 na po dito sa amin, dito sa Equatorial Guinea. Nagulat ako at ibinigay niya ng kalahati yung presyo. Sa halip na 600 pesos yung presyo ng buko, ang binigay niya sa akin ay 300 pesos. So kalahati yung aking na i-discount. Pero niloloko ko lang, tingnan ko kung siya ay ibibigay niya sa akin yung ganun. Pero walang kaabog-abog binigay niya po sa akin. Kaya natutuwa ako sa tao na to. Malaking bagay kasi yung siya ay tumatakbo para sa bansa nila, and then sana mabigyan ng pagkakataon na makilala din siya ng bansa na ito sa mga nagawa niya. Kumbaga sana dumating yung pagkakataon na makatakbo muli siya. Dahil ngayon ay ang kanyang meron diyang karamdaman na sinasabi na medyo may problema raw sa tiyan. At nawa makatakbo uli siya para sa bansa na ito. Patricio, esto sa 6,000, no? Tú dice, pero tú cortar de 6,000. And tú ha dicho 3,000. Vale. Tú ha dicho 3,000. Vale, 3,000 esto para usted, ¿vale? Después, esto más 3,000. Esto, yo no cortar, ahora 6,000, ¿vale? Después 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después más. Doble, yo hacer doble. Como tu corazón está bien, ¿no? Yo hablar a 3,000, pero tú no pensar nada. Solo tú has dicho sí, no hay problema, 3,000. Ahora doble, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Triple, para usted. Para tú ir a casa para descansar. Más 6,000 para usted. Todo, 4 veces 6,000. Así.
4 veces, ¿no? Ahora puede tú descansar en casa. Vete en tu casa, ¿no? Así. Para traerte los cocos, ¿cuánto? No, no creer. Eso todo para tu familia. ¿No? ¿Cómo? ¿Me regalas? Sí. ¿Cómo? No, esto es mi regalo para usted. ¿Regalo? Sí. ¿Cómo? No. Esto todo dinero. Yo no comprar esto. ¿No? Yo no comprar. Esto todo dinero para tu familia. ¿Sí me entiendes? ¿Regalarme? Sí. ¿Cómo regalarme? ¿No quiere? ¿No querés? Regalo así, no, yo no quiero. ¿No querés? No quiero lo que he trabajado solamente. No, esto, tú dices 6,000, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6,000. O esto. Aquí va lo que he trabajado, aquí va mi dinero Sí. de mis cocos. Ajá. ¿Tú no quieres coger? No, el dinero así no me gusta coger. Ayaw niyo kunin. ¿Por qué tú no quieres coger? Así yo Vale, sé. no hay problema. Tú no quieres coger. Ajá. La verdad. Solo esto. Es mi dinero. Me gusta coger lo que he trabajado. Ejemplo, ¿cuánto esto dar para usted después para mandar tu familia? ¿Tú no quieres más? Ayaw niya ng regalo. Me gusta coger dinero por eso así. Me gano. Es buen dinero. Esto regalo no. Este no regalo, quiere. no, no. Ayaw niya. Regalo para Navidad, no quiero también. Navidad. Ajá. Diciembre. No, 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 no. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin niya pong tanggapin. Mi cuerpo es Vale, mi... vale. Esto, cuando nosotros comprar coco, después tu vender puede. Puede. Ejemplo, tú coger coco, tú picar, después yo pagar puede. Ajá, sí, yo puedo coger. Para tu vender. Ajá. Sabi. Así yo soy amigo. For the así first yo soy. time, ngayon lang po ako nakakita ng ganun mga amigo na hindi niya tinanggap. Nakakatuwa Belgium, no? Ngayon lang yung ganyan na hindi niya po tinanggap yung pera. Ayaw niya, gusto niya, yung tanggapin lang daw po niya, yung pinagtrabahuhan niya. So akala ko nga kanina kasi dito lahat ng binigyan ko po, tinatanggap nila. Pero ito iba, ayaw niya, gusto niya pinagtrabahuhan niya raw yung tatanggapin niya. Pero sabi ko sa susunod na araw, makikita kami, bibili kami ng mga buko, then yun ang ibebenta niya. Yun daw, gusto niya yung gano'n, yung paghihirapan niya. So ayan mga amigo, yun lamang po ang video natin for today. Abangan po natin yung mga susunod na video about sa kanya. Tingnan po natin kung gusto ko makamit yung pamilya nito, napakabait, grabe. Binibigyan ko na ng pera, ito na po pera pero ayaw niya, natakot daw siya. So ayan mga amigo, yun na po ang video natin for today. Maraming salamat sa panonood ng video nito. Maraming salamat po mga amigo.